momento de una nueva entrevista y como les había adelantado, hoy vamos a hablar de la constituyente y para eso se encuentra ya con nosotros el profesor catedrático y miembro pues del movimiento Ciudadanos Unidos por la Constituyente o CUCO, profesor abogado Miguel Antonio Bernal. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo para usted, su equipo de trabajo y su distinguida teleaudiencia. Profesor, venimos escuchando de la constituyente desde hace varios años. Incluso fue hasta promesa de campaña del expresidente Varela. Me gustaría preguntarle, ¿usted cree que ya a estas alturas la población entiende de qué se trata una constituyente y qué implica hacer estos cambios? No, lamentablemente me gustaría poder contestarle que sí entiende, pero no es así. Y sobre todo después que los paralelos han salido a crear mayor confusión y no ha habido a lo largo de los últimos años el menor interés de la partidocracia, ni de los distintos gobiernos, ni asociaciones, ni muchos gremios, de instruirnos, de educarnos como ciudadanos para poder empoderarnos y hacer que el poder ciudadano se empodere y sea ejercido, porque a fin de cuentas, señorita periodista, la constituyente no es otra cosa que participación ciudadana. Cuando se dice que el poder público solo emana del pueblo, eso quiere decir que el soberano para crear constitución es el pueblo, no los partidos políticos ni una parte de la población, porque lo que se quiere es una constitución nueva que sea de todos, para todos y con la participación de todos, y eso es lo que le andan huyendo tanto los paralelos como el gobierno de turno y el resto de la partidocracia. Entonces díganos, ya que ya nos acaba de mencionar en qué consiste una constituyente, ¿por qué defiende usted la originaria y dice que es la única manera tangible y real de hacer un cambio, el cambio que necesita nuestro país? Es que la constituyente no es un capricho de una persona o de un grupo de personas. La constituyente es un proceso que tiene más de 2 siglos de historia a nivel mundial, que comprende toda una teoría, toda una doctrina y que comprende toda una serie de hechos políticos que se han dado en distintas latitudes y que aquí en Panamá también tenemos la mejor referencia, que fue la constituyente del 45, que dio origen a la constitución del 46. Entonces, aquí se ha confundido y se pretende engañar a la población haciéndole creer que la paralela es una constituyente cuando es una, yo digo que no es ni siquiera una caricatura, es una morisqueta de lo que es una constituyente. Entonces ese irrespeto que se introdujo a raíz de las reformas del 2004 a una constitución impuesta que va a cumplir 50 años es lo que tiene al país ahora mismo confundido y que eso favorece la posible y necesaria democratización del poder político, pero sobre todo el que nosotros aunemos nuestros esfuerzos para poner a Panamá como país, como Estado, como nación, en el lugar que se merece, decir, en la cresta de la ola, y no como nos tienen ahora mismo revolcándonos en un abismo de desigualdades, de desempleo, de problemas educativos y de toda naturaleza, simple y llanamente porque no se quieren oír las distintas voces de los ciudadanos, sino solamente de estos factores reales de poder que han secuestrado la democracia en nuestro país. Profe, pero entonces, ¿cómo hacemos para crear esta corriente de personas que quieran una constituyente originaria? ¿Cómo hacemos para impulsar una constituyente originaria? Bueno, yo creo que lo primero que se viene haciendo desde hace ya varios lustros es tratar de que aquí en Panamá se abran los espacios públicos necesarios para el debate, para el diálogo, para la conversación, para que en todos los municipios de este país se pueda conversar sobre el tema de la manera que la gente vaya, y por eso se habla de un proceso constituyente, es decir, abrir a conversación, a discusión y a debate para que en ese periodo podamos todos instruirnos de mejor manera. Pero aquí se ha hecho todo lo contrario. Aquí se está dando, entre otras cosas, una manipulación mediática porque, salvo ustedes, su canal de ustedes ahora, que permiten que una persona que adversa los paralelos
y que pregona una constituyente de hace varias décadas pueda acceder a la teleaudiencia para dar algún tipo de explicación, la necesidad de divulgar lo que realmente es un proceso constituyente y sobre todo empezar a establecer qué queremos, qué país queremos, cómo lo queremos, porque de eso se trata, porque la constituyente no es un fin, distinguida periodista. La constituyente es un medio, es un proceso que tiene que pasar por distintas fases. La primera de ellas es abrir a discusión, conversación, todo lo que tiene alrededor de un proceso constituyente y luego entonces pasar a las otras fases, que es lo que no quieren. ¿Por qué? Porque hay un profundo temor de que el ciudadano, uno, conozca sus derechos, conozca sus garantías, sus deberes, sus responsabilidades, sus compromisos, porque eso conllevaría la necesidad de que determinados factores reales de poder tengan que ceder el espacio que han acaparado, monopolizado. Entonces, yo creo que es sano insistir en la necesidad de un debate y no en esa concepción de imposición o ese engaño falaz que es fírmame aquí y no me preguntes más. Eso no puede ser. Esto tiene que ser una cosa transparente, sin demagogia y sobre todo sin, ¿cómo decirle?, sin falacias, sofismas, como se viene haciendo. Yo entiendo perfectamente bien, y todos tenemos que entenderlo, que muchas personas no quieran una constituyente a pesar de que no saben lo que es. Pero una cosa es no querer una constituyente y otra cosa es pisotear más de 200 años de historia de un proceso que se ha vivido tanto en Europa, Asia, África, América del Norte y nuestra América. Entonces, es ahí donde está el problema ahora mismo, porque se han coaligado la partidocracia de manera electorera. Entonces, han trasladado su vocabulario y sus sofismas electorales a un asunto tan serio como es el tema de la constituyente. Y los que defienden quedarse con la constitución actual, bueno, ya llevan 50 años haciéndolo, así que no debe haber sorpresa que continúen pretendiendo que nosotros nos rijamos por un estatuto caduco, deformado, degenerado, además de impuestos. Profesor, y usted me da pie a la siguiente pregunta porque me habla de estas personas que son miembros de partidos políticos que ya han iniciado firmas por esta constituyente paralela. Y me permite leerle un tuit del señor José Isabel Blandón que dice lo siguiente: los que defienden la constituyente originaria a falta de argumentos solo recurren a los insultos y a la mentira. Además, también dice en otro tuit: ambas alternativas de constituyentes son válidas, la originaria y la paralela. Ambas son asambleas electas por el pueblo para redactar una nueva constitución. La paralela depende de recoger 581,000 firmas, la originaria depende de un acuerdo político que incluya al presidente, tal cual. Eso es lo que menciona el señor José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista. ¿Qué le diría usted a él? Bueno, a él y a todos los que adhieren a esa posición, en primer lugar, es que para decir mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. La paralela no es constituyente y ellos lo saben mejor que nadie, porque tontos no son. Lo que sucede es que como él es uno de los que incluyó a espaldas de la población en el 2004 en la constitución impuesta, el 314, junto con Jerry Wilson, es natural que él quiera defender su producción que durante 16 años la dejó dormir, al igual que todos los que están ahora hablando de paralela, recordándole una vez más que la paralela no es constituyente. En ningún momento quienes estamos pregonando la necesidad de una originaria y no de ahora, ¿verdad?, estamos recurriendo al insulto, ni a la mentira, ni al irrespeto. Cosa que sí están haciendo muchos de los voceros de la paralela, tratando de desacreditar. Pero ellos son los que cometen ese error y más temprano que tarde quedarán desautorizados por la propia ciudadanía, porque el pueblo, los panameños, los ciudadanos no son tontos. Hay muchos tontos en Panamá, sí, pero la mayoría de la gente está o ha estado aprendiendo poco a poco a distinguir el grano de la paja. Y ellos saben que la paja está del lado de los que están ahora queriendo vender la paralela que no existe en ninguna constitución del mundo entero y que en ningún país
se practica esa tesis de decir que la originaria necesita estar en la Constitución para poder ser constitucional, puesto que la originaria, como la llaman aquí ahora para diferenciar la paralela, la constituyente es la que crea Constitución. No necesita estar en la Constitución porque ella es la que crea Constitución. Es como si nosotros dijéramos que un niño en el vientre de su madre le va a decir a su madre cómo él quiere ser. Entonces aquí se está tergiversando para crear confusión y están creando una torre de Babel en este país, favoreciendo así, en mi opinión, a los más oscuros intereses de aquellos que no quieren que Panamá conozca un proceso constituyente como en el 45, ni quiere que Panamá salga de esta situación tan grave que nos tiene como el cuarto país del mundo en desigualdad y que nos tiene en una situación que crece cada día, que es el descontento que hay en la sociedad, la crispación, el hartazgo que tiene la gente frente a la situación que estamos viviendo, puesto que no nos las merecemos. Nosotros somos escasamente un país de 4 millones para estar endeudados como estamos hasta el pescuezo, más allá, para estar con más de 800,000 panameños en desempleo, para estar con más de 777,000 panameños en el terreno de lo que se llama la economía informal y para estar sometidos a un constitucionalismo autoritario que está haciéndole un daño, en algunos casos irreversible, a la población entera. Profesor, entonces, y para dejarlo claro, en el proceso de una constituyente originaria, ¿necesitaría el aval del presidente para poder iniciarse? No. Mire, ese es un ripio, por no decir otra cosa. La constituyente es un acto político y como acto político tiene que darse de una, diríamos nosotros, como resultado de la presión política que tiene que ejercer la ciudadanía para que se convoque ese proceso constituyente. Si lo queremos hacer dentro del marco de una legalidad, pues definitivamente que hay que, entonces que la Asamblea apruebe una ley, etcétera. Pero en otros países se ha hecho a través de un referéndum, que es lo que le tienen miedo tanto los paralelos como el gobierno de turno. ¿Por qué aquí no han querido convocar a un referéndum para preguntar a la población si quiere o no una constituyente? Eso se viene planteando desde hace ya más de 15 años. Antes de que metieran en el 2004, el 314, se planteaba la necesidad de que se le preguntara a la población si quería o no un proceso constituyente. No han querido preguntar, porque todos ellos están coaligados en la vía reformista, porque la paralela, a fin de cuentas, no es más que más de lo mismo. Por eso yo les llamo gatopardistas. Gatopardismo es aquello que busca que las cosas cambien para que todo siga igual. Entonces, estos gatopardistas locales están tratando de confundir, vuelvo y repito, con el único propósito de llegar a acuerdos con el gobierno para repartirse el pastel. Porque si usted pone a ver todos esos partidos que andan pidiendo la paralela, están sentados en el pacto bicentenario, están sentados en el diálogo del yo con yo y están en conversaciones permanentes con el gobierno que se ha negado a que este país progrese. Profesor, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Gracias mil.